Seguramente recuerdas el caso de Rosana, una madre quien tras mudarse comenzarían a ocurrir eventos sobrenaturales en su nuevo departamento. Aquí te traigo unas nuevas evidencias que ha podido compartirnos a través de su cuenta de TikTok. Podemos ver cómo una pelota sale de uno de los cuartos y se dirige al cuarto de sus hijos. Pasado 2 minutos, este balón regresa y rebota contra una de las paredes y vuelve a entrar al cuarto de los niños. Es como que algo le estuviera diciendo que entrase a esa habitación. Al entrar a la habitación, ve como varios juguetes se mueven por sí solos e incluso se accionan. Ella trata de ordenarlos y apagarlos y se fija que en el reflejo de la ventana hay algo o alguien detrás de ella. Inmediatamente, al percatarse de esto, gira desesperadamente para ver quién era, para llevarse la sorpresa de que no había nadie. Días después, compartiría el siguiente video. Là aussi. Hein. Là aussi. Oh non. Vas-y. Ah, non. 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 Aidez-moi. Ouvre. Ouvre. Parece que en el cuarto del baño estaban ocurriendo fenómenos poltergeist, ya que vemos cómo la tapa del inodoro se abre y se cierra por sí sola. Pocos segundos después, vemos cómo la puerta del baño se cierra. Rosana, al entrar, inspecciona que todo marche bien, pero la luz comienza a ser intermitente y la puerta detrás de ella se cierra, y lo que mora allí no la dejaba salir. Después de un breve instante de agonía y ansiedad, por fin logró abrir la puerta, pero al día siguiente pasaría esto. Muy atentos con lo que se viene. Celui qui, demain, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'abri du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge
et ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. Car si lui qui te délivre du pili, de la peste, l'oiseleur, et sur il te fouillera de ses pleurs. Mientras estaba en su recámara, se despierta porque escucha unos ruidos extraños y al tomar su teléfono móvil para comenzar a grabar lo que ocurría, vio una extraña bruma totalmente espesa y oscura venir frente a ella. El pánico se apoderó totalmente de Rosanna, quien no podía dar crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Esa entidad ya estaba materializándose y acercándose cada vez más a ella. Rosanna toma un crucifijo para así sentirse segura y comenzar a rezar, pero este caso sigue en desarrollo, por lo que te invito a comentar allá abajo si quieres una nueva actualización de este, para así traértela en un próximo video. Una usuaria de TikTok llamada Kelly dice que a menudo recibe alertas de movimiento de su cámara de seguridad en el sótano, pero cada vez que revisa el video no hay nada, excepto esta vez. ¿Lo viste? Cuando se aclara la imagen podemos ver algo extraño y deforme que parece estar subiendo lentamente las escaleras desde el sótano de Kelly. Curiosamente, la cámara con sensor de movimiento no detectó ningún otro movimiento después de este único clip. Ahora bien, cabe mencionar que Kelly lleva más de 4 años publicando videos en su cuenta de TikTok y no está relacionada con el mundo paranormal, excepto a este video. Y después de este, no publicó nada más al respecto. Entonces, ¿qué piensas tú que sea esto en el sótano de Kelly? Déjamelo saber en los comentarios. El siguiente video me lo hicieron llegar a través de mi cuenta de TikTok y en este se puede ver la grabación que hizo un explorador urbano en una casa en California de la época de 1880. Él dejó una cámara con sensor de movimiento y esto fue lo que pudo captar. La extraña presencia de una mujer se dejó ver ante el lente de la cámara, cruzando el fondo de la habitación. El usuario que publica el video nos menciona que tuvo que mejorar la calidad de este video, ya que lo registró hace muchos años y quiso compartirlo con una audiencia que cree que lo paranormal existe. Pero ve el video nuevamente, detállalo y cuéntame qué crees tú que haya sido esto. ¿Acaso estamos ante la evidencia real de un fantasma en una casa embrujada? Las grabaciones más aterradoras son las que no tienen el fin de captar algo paranormal, y este es el caso de lo que estamos por ver. Un padre quien se encontraba jugando con su pequeño hijo en su habitación, vio que este se había escondido debajo de la cama y no podía salir, por lo que lo comenzó a grabar ya que le parecía gracioso, y esto fue lo que registró. La presencia de otro niño estaba justo detrás de su pequeño hijo. Un rostro aterrador con ojos brillantes se hizo presente en la grabación.
Pero muchos que han visto este video mencionan que quizás sea el amigo imaginario de este pequeño quien pudo ser captado por el lente de la cámara, aunque otros afirman que esto es algo más macabro y oscuro, un demonio que quiere apoderarse del alma de este infante. Pero tú, cuéntame qué piensas al respecto en la sección de comentarios. El siguiente video ocurrió en Baja California en un hostal y fue captado por una cámara de seguridad. Lo que se ve en este te hará cuestionar en la creencia de pequeños seres como los duendes. Esta mujer se dirigía a su trabajo a horas de la madrugada, pero ella no se percató que a escasos metros se encontraba este ser diminuto, a quienes miles de espectadores que han visto este video en las redes sociales mencionan que es un duende. Otros piensan que puede ser algún animal, pero ve el video detalladamente, lo vamos a aclarar y hacemos un zoom. Y fíjate a qué animal se te parece esto. Es mejor teorizar y pensar que posiblemente sea algún chaneque o un pequeño duende que se encontraba en el lugar. Pero la última decisión de este caso la tienes tú abajo en los comentarios. Ya te he traído varias evidencias acerca de los Montes Apalaches, pero en esta ocasión te traigo un video de una chica que no se dedica a nada en las redes sociales y mucho menos al mundo paranormal. Ella se encontraba hospedándose en una de las cabañas en los Montes Apalaches y le pidió a su pareja que grabara un video de su experiencia entrando a estas cabañas, pero nunca imaginó que captaría lo siguiente. This place is so cool, isn't it? Yeah. Somebody in there with you? No? The fuck? Una extraña presencia pasó justo detrás de Alicia. Su pareja se dio cuenta de inmediato y se acercó para percatarse de quién era, pero se llevó la sorpresa de que dentro de esta cabaña no estaba más nadie que su novia. La apariencia de esto que aparece detrás de Alicia es realmente sombría, casi inhumana. Alicia no publicó más nada al respecto, solo este pequeño clip que vemos en los Montes Apalaches. Esta evidencia se suma a la larga lista de los eventos paranormales y extraños que ocurren en esta zona. Si tú conoces algún caso de los Montes Apalaches, házmelo saber en los comentarios para así traértelo en una próxima entrega. Te invito a unirte a los miembros del canal. Encontrarás ventajas únicas para ti, como un chat privado conmigo en Telegram, además de tener otras ventajas. Entérate de ellas aquí abajo dándole al botón de unirse a los miembros del canal. También recuerda que tu apoyo es importante, así que comparte, comenta y deja un buen like para así seguir creando contenido para tu entretenimiento. Karina Luz es una usuaria de TikTok que nos comparte su vida como trabajadora de una funeraria en México. Ella una noche se encontraba preparando el cuerpo de un infante e incluso ya lo había terminado, por lo que decidió tomar un descanso y avisarle a su familia que todo estaba correcto, cuando la cámara de seguridad que está en el lugar captó algo realmente estremecedor y aterrador. Muy atentos. Podemos ver cómo la tapa de este ataúd se abre y este niño que se encontraba dentro parece levantarse. Karina se percata de esto y entra en pánico, y vemos cómo incluso las luces del lugar dejan de funcionar. Esto se suma a la larga lista de eventos paranormales que ocurren en estos lugares, ya que se manejan muchas energías de bajo astral. Pero tú que ves el video, cuéntame si has pasado algo como esto en una funeraria. Estaré encantado de leerte en los comentarios. Como siempre digo,
Las cosas paranormales suceden cuando menos lo pensamos. Tal es el caso de este chico que se dedica a subir contenido de rutas de motos a su cuenta de YouTube. Cuando una noche en una de esas rutas logró captar algo que lo estremecería por completo. Presta mucha atención a la grabación. Mientras él conducía por una carretera desolada, logró ver a una mujer vestida de novia en dirección a él. Inmediatamente aceleró, pues no quiso detenerse, ya que había escuchado muchas historias acerca del fantasma de una novia en la carretera. Si ralentizamos el video y lo aclaramos un poco, podemos notar que la apariencia de esta mujer es casi inhumana. No tiene rasgos e incluso parece ser un fantasma. El hombre menciona que quiso verla a través de los retrovisores de la moto, pero, para su sorpresa, no la vio. Desapareció de la vista. Como mencioné, este hombre no se dedica a realizar contenido de terror. Este es el único video donde ocurre algo como esto. ¿Piensas tú que haya captado algún fantasma en la carretera? ¿Has tenido un encuentro con un fantasma, alguna bruja o un ser sobrenatural? Házmelo saber en los comentarios y no olvides de compartir este video. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.